Sofía Villarreal no solo dirigía Aerocapital, ella era Aerocapital. Su oficina, una fortaleza de cristal suspendida en el corazón palpitante de Santa Fe, en la Ciudad de México, era un testamento de su ascenso meteórico. A sus 34 años, había heredado el control, pero lo había triplicado con una ferocidad que intimidaba a sus competidores. Para Sofía, el mundo se dividía en dos categorías: depredadores y presas. Ella se consideraba el ápice de la cadena alimentaria. Sus trajes, sastre, eran cortados a medida. Su voz estaba calibrada para comandar, y su desprecio por aquellos que consideraba inferiores era una niebla tóxica que flotaba en los pasillos de mármol. Gobernaba a través del miedo, no del respeto, y creía que la empatía era un eufemismo para la debilidad. Su dominio más preciado era el hangar principal en el Aeropuerto Internacional de Toluca, una catedral de tecnología donde su flota de jets y helicópteros privados esperaba los caprichos de los multimillonarios. Ella veía a sus empleados no como personas, sino como componentes, algunos caros y vitales, como sus pilotos jefe, y otros, como el personal de limpieza, eran meramente infraestructura descartable. Su liderazgo era una tormenta controlada. Cada mañana su llegada era precedida por un silencio tenso. El taconeo de sus zapatillas italianas sobre el granito pulido era una señal de advertencia. Ella creía firmemente que el éxito no se medía por la lealtad de su equipo, sino por los márgenes de beneficio, y Aerocapital tenía los márgenes más altos de América Latina. En ese ecosistema de alta presión y egos inflados, Miguel Hernández era funcionalmente invisible. Era el conserje, el hombre encargado de mantener el brillo impecable del suelo del hangar, un espejo de epoxi que reflejaba los vientres plateados de las aeronaves de millones de dólares. Miguel era un hombre de pocas palabras, rozando el silencio absoluto. Su edad era indeterminada. Su uniforme de trabajo azul estaba siempre limpio pero desgastado, y sus movimientos eran económicos, casi meditativos. Mientras los ingenieros gritaban jerga técnica y los ejecutivos taconeaban impacientemente, Miguel pasaba su trapeador con una calma que parecía fuera de lugar, casi sobrenatural. La mayoría de los empleados ni siquiera sabían su nombre. Para Sofía, él era solo el de la limpieza, una sombra que ocasionalmente entraba en su campo de visión periférico, un recordatorio de la vasta distancia entre la vida de ella y la de él. Lo que nadie notaba, lo que ella ciertamente no notaba, era la postura de Miguel. Sus hombros, aunque relajados, estaban perfectamente rectos, y su mirada, cuando se detenía a observar las máquinas, no era de admiración vacía, sino de una evaluación profunda y conocedora. Había una dignidad silenciosa en él, una economía de movimiento que no provenía de la sumisión, sino de una disciplina interna que nadie en ese hangar ruidoso y arrogante podía comprender. Era un fantasma que pulía los reflejos de su poder, y eso, para Sofía, era todo lo que necesitaba ser. El día de la presentación del nuevo Halcón 1, un AgustaWestland AWL 139, configurado para el lujo ejecutivo, era el pináculo del año fiscal de Sofía. El hangar estaba impecable. El helicóptero negro mate brillaba bajo las luces LED como una joya siniestra, y el aire estaba cargado de anticipación. Inversores, clientes VIP y la prensa especializada estaban presentes, todos bebiendo champán caro, mientras Sofía, micrófono en mano, describía la aeronave no como una máquina, sino como una extensión del poder personal. El Halcón 1 no solo te lleva a tu destino, dijo, su voz sedosa resonando en el vasto espacio, sino que anuncia tu llegada. Es poder, es precisión, es el futuro. Estaba en la cima de su arrogancia, saboreando la admiración y la envidia que emanaban de la multitud. Sus ojos recorrieron la sala, absorbiendo el éxito, y luego se posaron en Miguel. Él había detenido su trabajo en una esquina, cerca de los tanques de combustible, y estaba observando, no a ella sino al helicóptero, con una intensidad que la irritó. No era la mirada de un sirviente asombrado por la riqueza, era la mirada de un conocedor, casi crítica, y eso era algo que Sofía no podía tolerar. Esa observación silenciosa le pareció a Sofía una pequeña fisura en su actuación perfecta.
¿Quién era él para juzgar, o siquiera para observar, su logro? En un impulso de crueldad, alimentado por la adrenalina del momento y la necesidad de reafirmar la jerarquía, decidió usarlo como ejemplo. Sonrió a la multitud, una sonrisa que sus subordinados sabían que significaba peligro. De hecho, continuó, elevando la voz para que todos, incluido Miguel, pudieran oírla claramente. Esta máquina es tan avanzada, tan intuitiva que hizo una pausa dramática, girándose y apuntando directamente al hombre invisible en la esquina. La multitud siguió su dedo. Las luces del hangar se reflejaron en el cubo de limpieza de Mendoza. Miguel. Apuesto a que incluso Miguel, nuestro invaluable conserje, podría volarlo. Hubo risas nerviosas, inseguras. Sofía se deleitó. Luego, mirándolo directamente a los ojos, soltó el golpe final. Es más, Miguel, si logras pilotar ese helicóptero, te juro que me caso contigo. La humillación fue total. Las risas se hicieron más fuertes. Una mezcla de burla y alivio por no ser ellos el objetivo. Sofía esperaba que él bajara la cabeza, sonrojado y avergonzado, y se escabullera. Ese era el orden natural de las cosas. Miguel no bajó la cabeza, no se sonrojó, no se escabulló. Durante un largo segundo, el único sonido en el hangar fue el eco agonizante de las risas. Miguel simplemente la miró. Su mirada no era desafiante ni airada, era tranquila, evaluativa. Luego, para absoluto asombro de todos los presentes, Miguel dejó caer el trapeador. El sonido del mango de madera golpeando el concreto pulido fue agudo, como un disparo, cortando el murmullo. Lentamente, con la misma deliberación metódica con la que limpiaba los pisos, comenzó a caminar hacia el podio. Se limpió las manos en los costados de su overol azul. El silencio ahora era pesado, incómodo. Las sonrisas se congelaron en los rostros de los invitados. ¿Qué estaba haciendo? ¿Iba a quejarse? ¿Iba a suplicar? Sofía sintió una oleada de ira. La audacia de este hombre, arruinando su presentación. Miguel, creo que no entendiste, comenzó ella, su voz perdiendo el tono sedoso y volviéndose hielo. Pero él no. Se detuvo, pasó junto a ella sin mirarla y caminó directamente hacia la puerta abierta de la cabina del Halcón 1. ¡Seguridad!, gritó Sofía, sintiendo la primera punzada de pánico, la pérdida de control. Antes de que los guardias de seguridad pudieran moverse, Miguel ya estaba dentro. No entró torpemente como lo haría un profano. Se deslizó en el asiento del piloto con una fluidez practicada, un movimiento que hablaba de miles de horas de memoria muscular. Sus manos, callosas por el trapeador, se movieron sobre el panel de instrumentos con una precisión que dejó sin aliento a los pilotos de Aerocapital que observaban desde el fondo. No hubo vacilación. Sus dedos volaron, accionando interruptores en la secuencia exacta de arranque. Batería, APU, bombas de combustible. La multitud retrocedió cuando un gemido agudo emanó de la turbina, seguido por el rugido creciente de los motores cobrando vida. Las luces de la cabina iluminaron el rostro de Miguel, que permanecía impasible. Sofía estaba paralizada. ¡Apágalo! ¡Miguel, baja de ahí ahora mismo!, gritó, pero su voz se perdió en el estruendo. Los ingenieros de Augusta Westland presentes parecían horrorizados y fascinados a la vez. El hombre estaba siguiendo el manual de arranque a la perfección, incluyendo comprobaciones que incluso los pilotos experimentados a veces omitían por prisa. Entonces, sucedió lo imposible. Con una delicadeza que contradecía la fuerza bruta de la máquina, Miguel aumentó el colectivo. El Halcón 1, una bestia de 8 toneladas y 15 millones de dólares, se levantó del suelo. No se tambaleó, no se sacudió. Se elevó verticalmente, perfectamente estable, 1 centímetro, luego 1 metro, manteniéndose en un vuelo estacionario impecable a la altura de los ojos de la multitud dentro del hangar. El viento de las palas del rotor azotó a los invitados, enviando copas de champán al suelo y haciendo volar los programas del evento. Sofía tuvo que protegerse los ojos, su cabello perfectamente peinado azotando su rostro. El shock era tan profundo que era palpable. Los inversores miraban con la boca abierta. Los pilotos de la compañía estaban pálidos,
reconociendo el nivel de habilidad requerido para mantener un vuelo estacionario tan perfecto en un espacio cerrado, con corrientes de aire impredecibles rebotando en las paredes. Era una hazaña de control magistral, casi arrogante en su perfección. El conserje, el hombre invisible, estaba pilotando el helicóptero más avanzado de su flota, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Miguel sostuvo el vuelo estacionario durante 30 segundos, que parecieron una eternidad. Giró lentamente la nariz del helicóptero hacia la izquierda y luego hacia la derecha, en un saludo controlado, demostrando un dominio absoluto del control antirrotación. Luego, con la misma suavidad con la que había ascendido, bajó el colectivo. El Halcón 1 descendió, sus patines besando el piso de epoxi con tanta suavidad que apenas se oyó. No hubo rebote. Fue un aterrizaje de libro de texto. Miguel siguió el procedimiento de apagado. Las turbinas comenzaron su largo lamento descendente. Las palas del rotor giraron cada vez más despacio hasta detenerse. El silencio que volvió a caer sobre el hangar fue ensordecedor, 1000 veces más pesado que antes. La promesa de Sofía resonaba en la mente de todos. Te juro que me caso contigo. El hombre al que había intentado destruir la había humillado sin decir una sola palabra, usando la propia máquina de ella como arma. La dinámica de poder no solo se había invertido, se había hecho añicos. Miguel abrió la puerta de la cabina y salió, deslizándose con la misma facilidad con la que había entrado. Su rostro no mostraba triunfo, ni arrogancia. No miró a Sofía. Aterrizó suavemente en el suelo pulido y caminó con calma de regreso a donde había dejado caer su trapeador. Lo recogió, lo sumergió en el cubo de agua sucia y continuó con su trabajo, como si acabara de tomar una pausa para ir al baño, como si no acabara de realizar una maniobra de vuelo de nivel experto que la mayoría de los pilotos presentes dudarían en intentar en interiores. La multitud se separó a su paso, como si de repente, fuera de la realeza, o portara una enfermedad. Sofía estaba inmóvil, su rostro era una máscara de incredulidad pálida. El evento estaba arruinado, su autoridad estaba destrozada. Sintió un calor subiendo por su cuello, una vergüenza tan profunda y pública que la dejó sin aliento. Por primera vez en su vida adulta, Sofía Villarreal no tenía absolutamente nada que decir. Había perdido el control, y el hombre que se lo había quitado ahora estaba limpiando una mancha de champán derramado cerca de sus pies. La presentación, por supuesto, terminó abruptamente. Los invitados se fueron en un murmullo confuso, los inversores lanzando miradas preocupadas a Sofía. El incidente se convirtió en la comidilla instantánea del aeropuerto. El conserje volador, lo llamaban. Sofía se encerró en su oficina rompiendo un jarrón de cristal contra la pared en un ataque de rabia impotente. Pero debajo de la rabia había algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo: miedo y curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Era un piloto despedido? ¿Un espía industrial? ¿Un bromista elaborado? La calma con la que había actuado era lo que más la perturbaba. No lo había hecho para impresionarla. Lo había hecho porque ella lo desafió, y él simplemente respondió. La humillación pública fue solo un daño colateral. Ella, que basaba su vida en conocer las debilidades de todos, se dio cuenta de que tenía un enigma trabajando en su propio hangar, un hombre que limpiaba sus pisos, pero que podía manejar sus activos más caros mejor que sus empleados mejor pagados. La imagen de él, impasible en la cabina, se grabó en su mente. Si esta increíble demostración de habilidad te dejó tan sorprendido como a Sofía, dale like a este video y no olvides suscribirte para descubrir el misterio detrás de Miguel. Los días siguientes a la demostración fueron insoportablemente tensos. Sofía evitaba el hangar, gestionando desde su torre de Santa Fe, pero la historia se había filtrado. Los pilotos y mecánicos, que antes apenas notaban a Miguel, ahora lo trataban con una mezcla de asombro y reverencia. Le ofrecían café, le hacían preguntas sobre el clima. Dejaron de dejar herramientas tiradas para que él las limpiara. Miguel, sin embargo, permaneció sin cambios. Aceptaba el café con un leve asentimiento y seguía barriendo, su silencio ahora interpretado no como sumisión, sino como una profunda reserva de poder.
Sofía, mientras tanto, estaba obsesionada. Hizo que Recursos Humanos le enviara su expediente, pero era casi una página en blanco. Miguel Hernández. Fecha de nacimiento. Desconocida. Dirección. Una colonia popular en Ecatepec. Referencias. Ninguna. Contratado hace 3 años. Era un fantasma en el sistema, tan invisible en papel como lo había sido en persona. Esta falta de información solo alimentó su frustración. Ella, que podía obtener el historial financiero de un competidor en 1 hora, no podía averiguar quién diablos trapeaba su piso. La crisis llegó una tarde de martes. No fue un helicóptero, sino una alarma de incendio seguida de gritos. Un cortocircuito en un panel de mantenimiento de un Learjet había provocado un incendio repentino. Un joven mecánico llamado Raúl quedó atrapado bajo un gato hidráulico que falló cuando el fuego derritió las líneas. El pánico se apoderó del hangar. Los hombres gritaban, corrían por extintores, pero el humo era denso y el calor intenso. Raúl gritaba de dolor. Su pierna estaba aplastada y una pieza de metal al rojo vivo le había caído sobre el pecho, quemándole el overol. Sofía bajó corriendo las escaleras desde las oficinas de supervisión, su corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la furia de la incompetencia. «Llamen a los bomberos del aeropuerto, saquen a ese hombre», ladró, pero nadie parecía saber cómo tomar el mando. Los técnicos estaban demasiado asustados por el fuego para acercarse lo suficiente. Raúl dejó de gritar y empezó a gemir, un sonido bajo y terrible. Fue entonces cuando Miguel se movió, dejó caer su cubo y corrió, no hacia la salida, sino hacia el fuego. Agarró un extintor de CO2 de la pared, pero no lo usó en las llamas principales. Corrió hacia Raúl, descargando el extintor directamente sobre el joven, no solo para apagar el fuego en su ropa, sino para enfriar el metal al rojo vivo que lo quemaba. El gas helado golpeó el metal con un siseo vicioso. Luego, sin dudarlo, Miguel arrojó el extintor vacío y agarró el metal aún caliente con sus propias manos. Un grito ahogado salió de su garganta, pero no soltó el metal. Lo levantó, arrojándolo a un lado, revelando la horrible quemadura en el pecho de Raúl. «Necesito un botiquín de trauma, ahora», rugió Miguel. La voz era irreconocible. No era el susurro del conserje, era una orden de campo de batalla, un trueno que cortó el pánico. Un supervisor aturdido corrió hacia el botiquín de pared. Sofía observó paralizada cómo el hombre que ella creía un don nadie se convertía en un comandante. «¡Tú!», le gritó a un mecánico cercano. «Corta la energía principal del hangar. ¡Tú!», a otro. «Trae todas las mantas ignífugas que encuentres». Sus órdenes eran precisas, rápidas e innegables. La gente obedeció sin pensar. Miguel se arrodilló junto a Raúl, quien ahora estaba inconsciente, su respiración superficial. El botiquín llegó. Miguel lo abrió de un tirón. Ignorando los analgésicos y las vendas pequeñas, sacó un sello torácico oclusivo y unas tijeras de trauma. «Alguien que sepa de esto, que estabilice su cuello. No lo muevan». Un piloto con entrenamiento básico de primeros auxilios se arrodilló sosteniendo la cabeza de Raúl. Miguel cortó la ropa quemada. La herida en el pecho era profunda y burbujeante. «Neumotórax a tensión», murmuró Miguel para sí mismo. Luego, con una mano firme que Sofía nunca podría haber imaginado, aplicó el sello torácico, sabiendo exactamente cómo liberar la presión del aire del pecho del joven. Mientras trabajaba, su voz se volvió tranquilizadora, hablando con el joven inconsciente. «Aguanta, chico. Ya pasó lo peor. Respira conmigo, despacio». Tomó el pulso de Raúl, revisó sus pupilas. Su pierna está mal, la hemorragia está controlada, pero el aplastamiento es severo. Los bomberos del aeropuerto finalmente llegaron, irrumpiendo con equipo pesado. Vieron a Miguel, sus manos ahora gravemente quemadas por el metal, trabajando en el paciente con la eficiencia de un cirujano de trauma. El jefe de bomberos se detuvo, reconociendo un nivel de competencia que superaba con creces los primeros auxilios básicos. «¿Qué tenemos?», preguntó el jefe dirigiéndose a Miguel, no a Sofía. Miguel le dio un informe conciso. «Víctima masculina, 20 años. Quemaduras de 3er grado en el torso, posible neumotórax tratado con sello.
lesión por aplastamiento en la extremidad inferior derecha, torniquete improvisado aplicado hace 2 minutos para detener la hemorragia arterial, signos vitales débiles pero estables por ahora. El jefe de bomberos asintió impresionado. Entendido, lo tomamos desde aquí. Solo entonces Miguel retrocedió. Se puso de pie, sus manos temblando por la adrenalina y el dolor de sus propias quemaduras. Se miró las palmas, la piel enrojecida y ampollada, y simplemente apretó los puños. Se alejó de la escena mientras los paramédicos cargaban a Raúl en una camilla. El hangar estaba en silencio, a excepción del crepitar del fuego ahora controlado y las órdenes de los bomberos. Miguel caminó hacia el lavabo de mantenimiento en la parte trasera, ignorando a todos. Sofía lo siguió, su mente dando vueltas. Lo que acababa de presenciar no era solo primeros auxilios, era medicina de combate, la precisión, la calma bajo fuego, la terminología. Vio cómo él abría el grifo de agua fría y metía sus manos quemadas bajo el chorro, su rostro contraído en una máscara de dolor silencioso, pero sin emitir un solo sonido. Él había salvado la vida del joven, no los técnicos, no los supervisores, el conserje, el mismo hombre al que ella había humillado. «Tus manos», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Necesitan atención médica». Miguel la miró, y por primera vez ella vio más allá de la calma. Vio un abismo, un dolor tan profundo y antiguo que la hizo retroceder físicamente. El hombre que la miraba no era Miguel el conserje, era alguien completamente diferente. Alguien que había visto cosas que ella solo veía en las películas. «Estarán bien», dijo él, su voz volviendo a ser tranquila, pero con un filo de acero. «El chico vivirá». Él cerró el grifo. «Señorita Villarreal», dijo usando su título formalmente, «debería revisar sus protocolos de seguridad contra incendios. Ese gato hidráulico tenía una fuga de fluido que nunca debió pasar la inspección». Se dio la vuelta y se fue, dejando un rastro de agua desde sus manos heridas, dejando a Sofía sola con el hedor a humo y la abrumadora sensación de su propia insignificancia. Ese comentario final fue más cortante que cualquier insulto. Fue una evaluación profesional de su fracaso como líder. Esa noche, Sofía no pudo dormir. La imagen de Miguel levantando ese metal al rojo vivo, sus órdenes claras en medio del caos, la perseguía. La arrogancia que la había definido se estaba desmoronando, reemplazada por una duda corrosiva. Había construido su imperio sobre la idea de que ella era la más inteligente, la más fuerte, la más despiadada en cada habitación. Pero ese día, en su propio hangar, frente a una crisis de vida o muerte, ella se había congelado, ladrando órdenes inútiles. El hombre que limpiaba sus baños había tomado el mando, salvado una vida y luego criticado sus operaciones, todo con las manos destrozadas. La humillación de la presentación del helicóptero fue superficial. Esto era existencial. Se dio cuenta de que no sabía nada sobre las personas que trabajaban para ella. Había confundido un uniforme de trabajo con el valor de un hombre. La vergüenza era tan intensa que le quemaba la garganta. A las 3 de la mañana, tomó una decisión. Si recursos humanos no tenía nada, ella iría más allá. Usando sus contactos de alto nivel y sus habilidades de investigación corporativa que normalmente reservaba para la competencia, Sofía comenzó a cavar, no en los registros de empleo, sino en los registros gubernamentales, militares y de aviación. El nombre Miguel Hernández era común, un callejón sin salida, pero luego cruzó las referencias con la edad aproximada y cualquier historial de aviación. Se sumergió en bases de datos militares encriptadas, llamando a un contacto muy endeudado en la Secretaría de Defensa. «Busca cualquier cosa relacionada con pilotos de rescate en la última década», ordenó. Horas después, justo cuando el cielo de la Ciudad de México comenzaba a tornarse gris, llegó un archivo cifrado. El nombre era diferente. Sargento Miguel Ángel Hernández Rojas, Fuerza Aérea Mexicana, Grupo de Rescate de Combate. El archivo la golpeó como un golpe físico. Eran páginas y páginas de elogios, condecoraciones por valentía en misiones de rescate durante las inundaciones de Tabasco, menciones honoríficas por evacuaciones médicas en zonas de desastre en Haití,
horas de vuelo que rivalizaban con las de su piloto jefe. Era un héroe de guerra, un experto en medicina de combate y uno de los pilotos de búsqueda y rescate más respetados de su generación. Y luego la última entrada hace 3 años, un informe de accidente, una misión de rescate nocturna en la Sierra de Guerrero, mal tiempo, falla mecánica catastrófica. El helicóptero se estrelló. Miguel fue el único superviviente. 3 miembros de su tripulación, sus amigos, murieron en el impacto mientras él pilotaba. El informe oficial lo exoneró de toda culpa. Pero después de eso, Miguel Ángel Hernández Rojas desapareció. Entregó sus alas, renunció a su comisión y se desvaneció, abandonando el cielo, hasta que resurgió en Toluca como un conserje silencioso que limpiaba pisos por el salario mínimo. La verdad siempre sale a la luz. Si estás tan impactado como Sofía por el pasado de Miguel, apoya esta historia con un like y suscríbete para ver el inevitable enfrentamiento. Sofía sintió náuseas. La crueldad de su broma. Si pilotas ese helicóptero, me caso contigo. Ahora le parecía monstruosa. Ella lo había desafiado a hacer lo único que le había costado todo. Había tomado su trauma más profundo y lo había convertido en un espectáculo público para alimentar su propio ego. La vergüenza que sintió antes era una sombra comparada con la repulsión que ahora sentía por sí misma. Vio el amanecer sobre Santa Fe, pero las luces de la ciudad le parecieron sucias. Por primera vez, vio la desconexión entre su mundo de vidrio y acero y el mundo real. Un mundo donde hombres como Miguel sacrificaban todo y terminaban limpiando la suciedad de personas como ella. No fue solo un error de juicio, fue un fracaso moral fundamental. Entendió por qué él trabajaba allí. No era un escondite, era un purgatorio. Estaba rodeado de las máquinas que amaba, pero se mantenía en el suelo, castigándose a sí mismo, en el único lugar donde nadie le preguntaría sobre su pasado, donde nadie esperaría nada de él. Al día siguiente, encontró a Miguel en el mismo lugar de siempre, trapeando el hangar ahora limpio de cenizas, sus manos vendadas torpemente con cinta de primeros auxilios. Los otros empleados le daban un amplio espacio, su respeto ahora teñido de miedo. Él era una leyenda viva, y ellos no sabían cómo hablarle. Sofía se acercó, sus tacones resonando en el silencio. Miguel no levantó la vista. Ella se detuvo a unos metros de él. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz suave, despojada de toda su autoridad habitual. ¿Por qué aquí, sargento? El uso de su antiguo rango lo hizo detenerse. Sus hombros se tensaron. Lentamente se dio la vuelta. Sus ojos grises la taladraron no con ira, sino con una fatiga infinita. ¿Descubrió lo que quería saber, señorita Villarreal?, preguntó, su voz plana. Revisó mis archivos, invadió mi privacidad. Se siente mejor ahora que ha resuelto su pequeño misterio. Yo no lo sabía, tartamudeó Sofía, odiando la debilidad en su voz, pero incapaz de evitarla. Lo que hice en la presentación fue imperdonable. Si hubiera sabido... Miguel soltó una risa corta y amarga que no tenía nada de alegría. Si hubiera sabido, ¿eso es lo que importa? ¿Que solo humilló a un conserje y no a un héroe caído? El acto fue el mismo. Usted no vio a un hombre, vio un objeto, vio algo para usar. Eso es todo lo que necesita saber sobre usted misma. El golpe fue directo y certero. La desarmó por completo. Tienes razón, dijo ella, y el acuerdo la sorprendió a sí misma. Tenía razón sobre el gato hidráulico también. Era mi responsabilidad. Raúl casi muere por mi negligencia. Ella dio un paso más cerca. Tus manos. El médico del aeropuerto dijo que son quemaduras de 2º grado. Necesitas tratamiento adecuado. He tenido peores, dijo Miguel, mirando sus propias manos vendadas como si pertenecieran a otra persona. Volvió a su trapeador. Déjeme en paz, señorita. Solo quiero hacer mi trabajo. Sofía sintió un impulso de irse, de retirarse a la seguridad de su oficina y olvidar. Pero la imagen del informe del accidente, de los 3 nombres muertos, no la dejaba. Ellos murieron, dijo ella. Suavemente. No fue tu culpa. El informe dijo falla mecánica. Miguel se congeló. El trapeador se resbaló de sus manos y golpeó el suelo, salpicando agua jabonosa sobre sus botas.
Se dio la vuelta lentamente, y esta vez el abismo en sus ojos estaba abierto y estaba lleno de furia. «Usted no sabe nada», siseó. «Usted lee palabras en un papel. Estuvo allí, sintió como el rotor de cola se desprendía, escuchó sus gritos. Yo estaba a los mandos, era mi pájaro, mi tripulación, mi responsabilidad. Los informes se escriben para cerrar libros. La culpa es algo que se lleva todos los días». Su dolor era tan crudo y palpable que llenó el hangar. Sofía finalmente entendió. Él estaba allí, rodeado de helicópteros, porque se odiaba a sí mismo. Era una forma de penitencia. «Trabajo aquí», continuó Miguel, su voz ahora quebrada por una emoción que había mantenido reprimida durante 3 años. «Porque aquí soy invisible. Aquí nadie espera que yo salve a nadie. Nadie me llama sargento. Nadie me pide que vuele. Soy solo el hombre del trapeador. Y eso es todo lo que merezco ser». La confesión la dejó sin aliento. Ella había venido a disculparse por su humillación, pero se encontró frente a un hombre que se estaba autodestruyendo por un sentido del honor que ella ni siquiera podía empezar a comprender. Ella, que nunca había asumido la culpa por nada, estaba frente a un hombre que había asumido toda la culpa por algo que no podía controlar. La disparidad entre ellos era vasta, pero ya no era sobre dinero o estatus, era sobre carácter. Sofía no se fue, se quedó allí, en silencio, simplemente presenciando su dolor. No ofreció palabras vacías de consuelo, no dijo, «no fue tu culpa», de nuevo. Simplemente asintió, reconociendo su verdad. «Lo que hiciste ayer por Raúl», dijo ella finalmente, «salvaste su vida. No pudiste salvar a tu tripulación, pero lo salvaste a él. Eso tiene que importar». Miguel la miró, las lágrimas brillando en sus ojos por primera vez, antes de que las reprimiera con furia. «No cambia nada», susurró. Recogió su trapeador y sin otra palabra se alejó, dejándola sola en medio del hangar. Pero algo había cambiado. La confesión, aunque forzada, había roto el sello. Y para Sofía, la transformación había comenzado. Ya no se trataba de él, se trataba de la verdad que él representaba, que el valor de una persona estaba oculto, que el liderazgo no era gritar, sino actuar, y que el respeto no se ganaba, se debía. En las semanas siguientes, Aerocapital cambió. Sofía comenzó a caminar por el hangar, no como una dictadora, sino como una estudiante. Hacía preguntas, escuchaba a los mecánicos, implementó una revisión de seguridad completa, dirigida por un comité externo, basándose en la advertencia de Miguel. Despidió al supervisor de mantenimiento negligente. Los empleados, al principio desconfiados, comenzaron a ver un cambio. La cultura del miedo comenzó a disiparse lentamente, reemplazada por una de responsabilidad. Raúl, el mecánico herido, se estaba recuperando. Los médicos dijeron que la rápida acción de Miguel en el lugar había salvado no solo su vida, sino probablemente también su pierna. La historia de Miguel, ahora conocida por todos, le había ganado un respeto universal. Ya no era el conserje volador, era don Miguel. Miguel, sin embargo, seguía siendo Miguel, seguía limpiando. Pero ahora los pilotos se detenían a hablar con él, no sobre el clima, sino sobre la aviónica. Le pedían su opinión sobre las nuevas palas del rotor. Los mecánicos le consultaban sobre diagnósticos de motores difíciles. Él respondía con monosílabos, pero sus respuestas eran siempre correctas. Se había convertido en el alma no oficial del hangar, un oráculo silencioso con un trapeador. Sofía lo observaba desde lejos, vio cómo su presencia silenciosa elevaba el nivel de todos. Ya no era un recordatorio de la jerarquía, era un recordatorio de la excelencia. Ella entendió que el verdadero liderazgo no era tener todas las respuestas, sino reconocer la sabiduría en los lugares más inesperados. Una tarde, un mes después del accidente, Sofía se acercó a él de nuevo. El sol se estaba poniendo, bañando el hangar en una luz dorada. Miguel estaba guardando sus cosas, preparándose para irse. «Miguel», dijo ella. Él se volvió, sus manos ahora casi curadas, solo cicatrices pálidas como recordatorio. «¿Señorita Villarreal?» Ella sostenía 2 juegos de llaves. «El halcón 1», dijo ella.
Necesita un vuelo de prueba. El informe de los ingenieros está listo, pero me gustaría que usted fuera el piloto al mando. Miguel la miró fijamente, su rostro ilegible. ¿Por qué? Porque confío en usted, dijo Sofía. Confío en sus habilidades más que en las de cualquier otro en esta compañía, y porque, bueno, técnicamente, le debo un vuelo. Ella intentó una pequeña sonrisa, aunque aclaremos que la otra parte de esa estúpida promesa está fuera de la mesa. Miguel miró las llaves y luego al helicóptero, negro que brillaba al atardecer. Durante un largo momento pensó que él se negaría, que sacudiría la cabeza y se iría a casa en Ecatepec. Vio la lucha en sus ojos, el anhelo de volar contra el terror de la culpa. Era el fantasma de su tripulación contra la vida que salvó. «No soy un piloto», dijo él, pero su voz carecía de convicción. «Fuiste un piloto», corrigió ella suavemente. «Salvaste a Raúl porque eras un piloto. Salvaste a todos en este hangar del pánico porque eras un líder. Dejaste de volar, pero nunca dejaste de serlo». Ella extendió las llaves. «No es una orden, es una invitación. Vuela conmigo, no para mí, para ti, para recordar». Miguel miró el halcón 1. Luego, lentamente, con una mano que ya no temblaba, tomó las llaves de la mano de ella. Un momento de redención. Si crees en las segundas oportunidades y en el poder de la empatía, dale like a este video y suscríbete para presenciar este vuelo final. El vuelo fue silencioso. El atardecer sobre el Valle de México era una pintura de naranjas y morados intensos. Miguel manejó los controles con la misma fluidez sobrenatural que había mostrado en el hangar. Sofía estaba en el asiento del copiloto, pero no dijo nada. No hubo charla de negocios, ni análisis de rendimiento. Solo el sonido de las turbinas y el aire corriendo contra el fuselaje. Volaron sobre la vasta extensión de la Ciudad de México, las luces comenzando a parpadear como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Sofía miró a Miguel, a 5000 pies, con el horizonte infinito frente a él. El hombre parecía diferente. La fatiga en sus ojos había sido reemplazada por una concentración intensa, pero pacífica. Era su hogar, el lugar de su mayor triunfo y su peor pesadilla. Y ella se lo había devuelto. O más bien, le había recordado que nunca lo había perdido. Sofía se dio cuenta, mientras observaba la ciudad desde una altura que antes solo asociaba con su estatus, de que la verdadera altura no tenía nada que ver con el poder. No se trataba de su oficina en Santa Fe o de los millones en su cuenta bancaria. La verdadera altura era la capacidad de ver a otra persona, de ver realmente su dignidad, su dolor y su valor, más allá del uniforme que llevaban o del trabajo que hacían. Había necesitado que un hombre la humillara, salvara una vida y luego expusiera su alma rota para que ella aprendiera a mirar. Había despreciado a Miguel por ser inferior, solo para descubrir que él poseía un tipo de riqueza, honor, habilidad, coraje y empatía, que ella ni siquiera sabía que existía. El silencio en la cabina no era vacío, estaba lleno de esta nueva comprensión. Después de una hora, aterrizaron en Toluca. La noche había caído por completo. Miguel apagó los motores y el silencio volvió a llenar el hangar. Se sentaron allí por un momento, la única luz proveniente del panel de instrumentos que se enfriaba. «Gracias, sargento», dijo Sofía en voz baja. Miguel asintió, desabrochando su cinturón. «Fue un buen vuelo», dijo simplemente. Salió del helicóptero, dejó las llaves en el mostrador de operaciones y caminó hacia el vestuario. Unos minutos después, salió con su ropa de calle, listo para irse a casa. Sofía lo observó irse. No hubo un gran discurso. No hubo una oferta de trabajo como piloto jefe. Ambos sabían que no se trataba de eso. Miguel no necesitaba un ascenso, necesitaba paz. Y Sofía no necesitaba un nuevo piloto, necesitaba ser una mejor persona. La mañana siguiente, Sofía llegó al hangar. Por primera vez, saludó a la recepcionista por su nombre. Le llevó café a la cuadrilla de mecánicos. Su presencia ya no inspiraba miedo, sino una cautelosa curiosidad. El cambio era real. Se dirigió a la esquina, donde Miguel solía empezar su rutina. Él no estaba allí. Su cubo y su trapeador tampoco.
Un nuevo conserje, un joven, estaba limpiando el piso con auriculares puestos, ajeno a todo. El corazón de Sofía se hundió por un momento, temiendo que él se hubiera ido para siempre. Pero luego, el supervisor del hangar se le acercó. Don Miguel llamó esta mañana, señorita Villarreal. Dijo que se tomaría unos días libres. Dijo algo sobre visitar a la familia de un viejo amigo en Veracruz. Sofía sonrió. Era la primera sonrisa genuina y ligera que había tenido en años. Entendió. El vuelo no lo había curado, pero había roto el hechizo. Le había dado permiso para dejar de castigarse. Al visitar a la familia de su tripulación caída, no estaba huyendo de su pasado, sino enfrentándolo, quizás por primera vez. Dejó el hangar, no como una jefa, sino como una colega. Sabía que Miguel podría volver o no, pero ya no importaba. El impacto que había tenido en Aerocapital, y en ella, era permanente. Él había limpiado más que solo los pisos, había limpiado la cultura tóxica que ella había creado. La historia de Miguel se convirtió en una leyenda en Aerocapital, no la versión sensacionalista del conserje volador, sino la historia real de un hombre de honor que les recordó a todos lo que significaba la excelencia y el sacrificio. Sofía continuó su transformación. Comenzó un programa de becas para los hijos de los empleados de mantenimiento, financiado con su propio bono. Instituyó premios de seguridad que no se basaban en métricas, sino en el cuidado proactivo de los compañeros, llamándolo el Premio Hernández. La rentabilidad de la compañía incluso aumentó, ya que la moral mejoró y los errores costosos disminuyeron. El respeto resultó ser, para su sorpresa, una estrategia de negocio brillante. Meses después, Sofía estaba supervisando la llegada de un nuevo jet. El joven mecánico Raúl estaba de vuelta en el trabajo, cojeando ligeramente pero vivo y sonriente, trabajando en un panel de aviónica. El hangar era un lugar diferente, concentrado, profesional pero ya no tenso. Reinaba una calma eficiente. Ella salió al asfalto mientras el sol se ponía, el mismo tipo de atardecer que había compartido con Miguel. Vio una figura a lo lejos, caminando por el perímetro de la pista. No llevaba un uniforme de Aerocapital. Llevaba ropa de civil, pero caminaba con esa postura inconfundible. Era Miguel. No se dirigía al hangar, sino hacia la terminal principal. Sofía lo observó, pero no lo llamó. Él no estaba allí para verla. Estaba mirando los aviones despegar. Se quedó allí un largo rato, simplemente observando el cielo, el lugar al que pertenecía. Ella entendió que algunos encuentros están destinados a cambiar quién eres. Miguel había entrado en su vida como un espejo, obligándola a ver la fealdad de su propia arrogancia. Y al hacerlo, le había dado la oportunidad de limpiar su propio desorden. Él era el conserje de su alma. Él no necesitaba su reconocimiento, ni su trabajo, ni su helicóptero. Había encontrado su propia paz, en sus propios términos. La imagen final que Sofía retuvo de él no fue la del piloto experto en la cabina, ni la del héroe manchado de hollín. Fue una imagen que imaginó, basada en su leyenda. Miguel, caminando hacia el atardecer, no con un rifle o un trofeo, sino con su trapeador al hombro. Una imagen poderosa que resumía su verdad. La dignidad no está en el título que ostentas, sino en el trabajo que haces y en el silencio que mantienes. Él no necesitaba que el mundo supiera que era un héroe. Le bastaba con saber que era un hombre que hacía lo correcto, ya fuera aterrizar un helicóptero de millones de dólares o limpiar una mancha del suelo. Sofía se dio la vuelta y regresó al hangar. El sonido de sus propios pasos, ahora más suave en el concreto. Sabía que nunca volvería a ser la misma. Había aprendido la lección más difícil de su vida de un hombre que nunca había intentado enseñarle nada. Había aprendido que la verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que construye y no lo que destruye. Y lo más importante, había aprendido que el respeto no es algo que se otorga a quienes lo merecen. Es la única forma verdadera y humana de mirar a otra persona. El vuelo del silencio había terminado, pero su lección resonaría para siempre. Las historias más poderosas son las que nos transforman. Si esta historia sobre humildad y redención te conmovió, por favor, dale like.
y suscríbete para más contenido que te haga pensar. El legado de Miguel se arraigó de maneras inesperadas. Los pilotos más veteranos de Aerocapital, aquellos que habían visto su vuelo estacionario en el hangar, comenzaron a adoptar lo que llamaron el estándar Hernández, una comprobación previa al vuelo que era meticulosa hasta el punto de la obsesión, una calma bajo presión que se volvió contagiosa. Los accidentes menores, aquellos pequeños errores humanos nacidos de la prisa o la arrogancia, casi desaparecieron. Sofía notó que los informes de mantenimiento se volvieron brutalmente honestos. Nadie quería ser el supervisor que pasó por alto una fuga de fluido. La sombra de la integridad de Miguel era larga y demostró ser más efectiva que todos sus años de gobierno basado en el miedo. El hangar se convirtió en el más seguro y eficiente de la región, no por los memorandos de Sofía, sino por el ejemplo de un hombre que se negó a comprometer sus estándares, incluso cuando pensaba que nadie estaba mirando. Sofía, por su parte, encontró su propia forma de penitencia. Vendió su ostentoso penthouse en Santa Fe y se mudó a un apartamento más modesto, más cerca del aeropuerto de Toluca. Descubrió que prefería pasar sus mañanas en el comedor de empleados que en reuniones de junta con banqueros. Comenzó a memorizar los nombres de los hijos de sus mecánicos. Su transformación fue tan radical que la junta directiva al principio pensó que había sufrido algún tipo de colapso nervioso. Pero cuando los números de retención de empleados se dispararon y la reputación de la compañía por su fiabilidad atrajo a clientes más prestigiosos, se dieron cuenta de que esta nueva Sofía era infinitamente más rentable que la antigua. Había aprendido que el capital humano era, de hecho, el activo más valioso, un concepto que antes había descartado como una tontería de recursos humanos. Raúl, el mecánico cuya vida salvó Miguel, se convirtió en un firme defensor de la nueva cultura. Su pierna se había curado, aunque con una cojera permanente. Lejos de estar amargado, sentía una profunda gratitud. Se convirtió en el jefe de capacitación de seguridad, usando su propia historia como una poderosa lección. «Yo soy la prueba viviente», decía a los nuevos reclutas, «de que nunca debes juzgar a un compañero por su uniforme. El hombre que me salvó limpiaba los baños, y la mujer que cambió esta compañía para asegurarse de que esto no volviera a pasar, solía ser la persona más temida aquí. La gente puede cambiar, las apariencias mienten. Concéntrense en el trabajo». La historia de Sofía y Miguel se convirtió en una especie de parábola moderna dentro de la industria de la aviación privada mexicana. Un recordatorio de que debajo de la superficie pulida de la riqueza y el poder, las verdaderas historias de coraje y carácter a menudo se encuentran en los lugares más humildes. Los competidores de Sofía, que solían temer su crueldad, ahora estaban desconcertados por su integridad. Dejó de participar en las tácticas de tierra quemada para robar clientes. En cambio, se centró tanto en la seguridad y el servicio que los clientes simplemente dejaron a sus rivales. Descubrió que el éxito construido sobre cimientos sólidos, sobre el respeto, era más lento, pero infinitamente más estable. Un año después del famoso vuelo, Sofía recibió un paquete en su oficina. No tenía remitente, solo un matasellos de un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca. Dentro había una caja de madera simple. Al abrirla, encontró una sola medalla de la Fuerza Aérea, pulida hasta brillar, descansando sobre un trozo de terciopelo. Era una de las condecoraciones por valentía de Miguel. No había nota. Sofía entendió el gesto. No era un regalo, era un traspaso. Era Miguel diciéndole que ya no necesitaba el recordatorio de su pasado heroico para definirse. Y quizás era su forma de reconocer que ella finalmente entendía lo que representaba. Ella no la exhibió. La guardó en el cajón de su escritorio, como un recordatorio privado de que el verdadero valor rara vez hace ruido. El silencio de Miguel se había convertido en su herramienta más poderosa. En la presentación del helicóptero, su silencio frente a la humillación fue un acto de desafío. En la crisis del incendio, su silencio bajo presión fue un acto de liderazgo. Y en su confesión a Mitasate, Sofía, su silencio roto fue un acto de vulnerabilidad que desencadenó el cambio. Sofía aprendió a valorar el silencio.
Dejó de llenar cada espacio con su propia voz. Aprendió a escuchar las pausas en las conversaciones, a escuchar lo que los empleados no decían. En ese silencio, encontró la verdad, los problemas antes de que explotaran y la lealtad que nunca supo que podía ganar. La historia no termina con un gran gesto romántico o una asociación comercial. Termina con simplicidad. Sofía. Villarreal continúa dirigiendo Aerocapital, pero la mujer que sale de su coche cada mañana es fundamentalmente diferente de la que comenzó esta historia. Ahora saluda al nuevo conserje por su nombre. Buenos días, Carlos. Y le pregunta por su familia. Se toma el tiempo de agradecer al equipo de tierra antes de cada vuelo de un cliente. Se convirtió en el tipo de líder que Miguel, el sargento Hernández, habría respetado. No porque fuera poderosa o rica, sino porque era justa, atenta y, finalmente, humana. Y Miguel. Nadie en Aerocapital volvió a verlo. Algunos dijeron que se había unido a un grupo de rescate voluntario en las montañas. Otros que había abierto un pequeño taller de reparación de motores en su ciudad natal. La verdad era irrelevante. Su propósito en ese hangar se había cumplido. Había enfrentado sus demonios en la cabina del Halcón 1. Había pasado su conocimiento a una líder que lo necesitaba desesperadamente y había salvado una vida, equilibrando la balanza de su propia culpa. Había llegado como un fantasma, vivió como una lección y se fue como una leyenda. A veces, en las noches tranquilas, cuando Sofía aprueba las últimas órdenes de vuelo desde su oficina, ahora ubicada en el hangar, no en la torre, mira el espacio vacío donde Miguel solía pilotar el Halcón 1. Sostiene la medalla en su mano, sintiendo su peso. Comprende que el liderazgo no se trata de estar por encima de los demás, sino de estar con ellos. No se trata de cuán alto vuelas, sino de cuán profundo puedes ver. Y que a veces la persona más invisible, aquella que el mundo ha descartado, es la única que tiene las llaves del cielo. La transformación de Sofía fue completa, nacida de la humillación y forjada en la tragedia. Aprendió que la empatía no era debilidad, sino la forma más profunda de inteligencia. El hangar de Aerocapital ya no era un monumento a su ego, sino un lugar de profesionalismo y respeto mutuo. Todo gracias a un hombre silencioso que le enseñó que el verdadero valor no se mide por el ruido que haces, sino por el impacto que dejas cuando te has ido. El vuelo del silencio le había enseñado a Sofía, por fin, a escuchar. El respeto es la lección final. Si esta historia te ha recordado la importancia de mirar más allá de las apariencias, dale un último like y suscríbete, porque siempre hay más historias de dignidad esperando ser contadas.